Buen domingo, queridos hermanos. En esta oportunidad, en el Evangelio según San Marcos, vemos a Jesús que va de camino con sus discípulos. Y a lo largo de este Evangelio podemos ir profundizando en el conocimiento de Jesús, pero también profundizando en el conocimiento de los apóstoles, ¿no? La forma que tenían los apóstoles de seguir a Jesús, su pensamiento, qué es lo que pensaban, qué idea tenían del Mesías, qué es lo que proyectaban, qué esperaban del Mesías. Y en el Evangelio podemos constatar que la idea de mesianismo que tenían los apóstoles era muy errada de la realidad, de lo que venía a ser Jesús, el Hijo de Dios, aquí en la tierra. Jesús que enseña a los discípulos, Jesús que es maestro, que conduce la historia, pero que también va guiando a sus discípulos. Jesús sabe lo que ellos piensan. Jesús sabe cuál es su concepto de Mesías. Es por eso que Él les anuncia nuevamente, como lo hizo el domingo pasado, les anuncia su pasión, muerte y resurrección. ¿Y por qué hace esto Jesús? Porque los discípulos creían en otro tipo de mesianismo. Imagínense, los discípulos pertenecían al pueblo judío, al pueblo de Israel, el pueblo al cual Dios había liberado de la esclavitud de Egipto, el pueblo al cual Dios le había hecho ganar numerosas guerras. Ellos más que nada esperaban un Mesías con tinte político, podemos decir. En ese momento, los judíos estaban bajo el poder del Imperio Romano. De alguna manera ellos esperaban que el Mesías los libere de ese poder, los libere de los romanos, que ellos vuelvan a poder tener esa autonomía. Y la misión de Jesús es totalmente contraria. Jesús vino a redimir no solo a los judíos, sino a toda la humanidad. Y para redimirnos, para salvarnos, tomó el camino del abajamiento. Muchas veces es difícil entender a un Dios que se hace hombre, a un Dios que camina a la par de su pueblo, a un Dios que sufre como sufre el hombre, como sufrimos los hombres, y a un Dios que lo da todo por nosotros, a un Dios que da la vida por cada uno de nosotros, que acepta la cruz, que es la tortura más humillante, que acepta la cruz, que muere en la cruz pero que resucita. Es muy difícil muchas veces entender a un Dios que toma este camino. Para los discípulos era por demás de difícil. Su idea de Mesías era muy contraria a lo que Jesús hizo en la tierra, al camino que eligió Dios para su Hijo, el camino de la pasión, de la muerte y de la resurrección. Nosotros también tendríamos que preguntarnos qué idea tenemos de Dios. ¿Cómo vemos a Dios? ¿Cómo vemos a Jesús? Muchas veces nuestro concepto de Dios también puede ser errado. También podemos esperar de Dios cosas que no son. De Dios sí podemos esperar el perdón, la misericordia, podemos esperar que nos otorgue la vida eterna, algo que solamente Él puede darnos. Y Jesús se hizo hombre, se puso a nuestra par, caminó a nuestro lado. Y como sabe también de nuestros pensamientos, sabe que muchas veces pensamos como lo hacen los hombres, al modo humano. Les pregunta a los discípulos que no comprenden, por un lado no comprenden que Jesús deba
asumir la cruz en su vida, que Jesús tenga que sufrir. Su corazón todavía está cerrado. Los discípulos necesitan convertirse, como nosotros también muchas veces necesitamos convertirnos de nuestros pensamientos para poder seguir verdaderamente a Jesús, para poder realmente seguir su plan de salvación. Y los discípulos venían discutiendo algo en el camino. Jesús les pregunta qué discutían en el camino. Los discípulos tienen miedo de hacer las preguntas a Jesús. Quizás de alguna manera ya sabían la respuesta. Lo que ellos discutían era quién iba a ser el más grande. Esto es lo que nos propone el mundo. Sobresalir, aparentar, ser el más grande, estar en los primeros puestos, ser reconocidos, podemos decir también ganar más plata, tener más títulos, ser más prestigiosos. Todo esto nos propone el mundo. Ahora el camino que nos propone Jesús es totalmente distinto. Jesús dice, el que quiera ser el primero, que sea el último, que se haga servidor de todos. Y si nosotros, por gracia de Dios, tenemos algún título, por gracia de Dios estamos bien económicamente, o también por gracia de Dios nos tocan primeros puestos, lo que tenemos que hacer es tomar la actitud de Jesús, servir, ponernos al servicio, ocuparnos de los más débiles. Y Jesús les pone a los discípulos un ejemplo que es el de un niño. El que quiera ser grande debe hacerse como este niño, les dice él. Debe tener un corazón lejos de la ambición humana, un corazón que solamente desea servir como el de él, que vino a dar la vida por todos, que dio la vida en la cruz por cada uno de nosotros, que se hizo servidor, y servidor de los más pobres, de los más débiles, de los más necesitados. Bueno, nosotros en la vida podemos haber recibido muchos bienes. Bueno, todos esos bienes, todos los talentos, los dones con los cuales Dios nos fue dotando, no es para apagarlos, no es para esconderlos, sino es para ponerlos al servicio. Y para ponernos nosotros en el último lugar, es decir, en el lugar del servidor y el servidor de todos, como lo hizo Jesús. Y donde nosotros seamos enviados, ahí va a estar la presencia de Jesús. Jesús está presente en su iglesia, está presente en los que Él envía. Jesús nos acompaña en la misión de anunciar el reino de Dios a toda la humanidad. Que tengan un bendecido domingo y que la Virgen los proteja siempre, los cuide y les haga conocer el verdadero sentido de la cruz, de la resurrección y del servicio en la iglesia. Que Dios los bendiga.